Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Bueno, pues vamos a dar paso a la palabra, así que yo le pido a usted que se disponga para poderla leer y que abra su Biblia en Ageo, capítulo número 1. Vamos a leer todos juntos a una sola voz. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos ayude a tener el afán que corresponde para nuestras vidas. Dios y Padre, es un placer, Señor, hoy estar todos juntos delante tuyo. Nosotros somos cuerpo y tú eres cabeza, y todos juntos somos uno solo contigo, en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre que es sobre tu nombre, el nombre de Jesús, que tú a través de la palabra nos limpies, quites de nosotros toda inmundicia y nos ayudes para que nosotros sepamos hacer tu voluntad. Limpia nuestros ojos, abre nuestros oídos y mueve nuestro espíritu para que no hagamos conforme a nuestra propia voluntad, sino conforme a tu voluntad. Que nuestro afán sea tu afán, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuán gozoso usted está cuando construye su casa, cuando usted por primera vez adquirió su casa? ¿Cuán alegre está? ¿Cuánto usted disfruta cuando tuvo la oportunidad de comprar por primera vez su casa? O los que no la han comprado, ¿cuánto añoran por comprarla, no? Ay, tener su casa, estrenar, poder uno comprar los pisos uno mismo, poder uno invitar a las personas que quiera a que disfruten de ese lugar, ¿no? Y uno quiere adornarlo de la mejor manera, a tal punto que las personas cuando lleguen se sientan cómodas, ¿no? Pero lo más importante es que aunque nadie vaya, que cuando uno llegue se siente cómodo. Es una de las cosas más importantes de la casa en donde uno habita, ¿no? Que uno pueda llegar, descansar, disfrutar de esa casa y uno pueda
regocijarse, que uno esté trabajando o esté en donde esté estudiando, como sea que usted lleve su día a diaria, usted añora llegar a su casa. Que si es un día de mucho sol, usted diga, yo quiero llegar a mi casa porque es muy fresca. Si es una noche de mucho frío y de lluvia, usted diga, yo quiero llegar a mi casa porque allá es donde yo puedo descansar, donde puedo reposar. Es una delicia, ¿no? La palabra casa significa mucho. Pero además de eso, de la casa como tal, también es muy delicioso poder llegar a una casa en la cual hay personas que lo están esperando a uno y esas personas lo están esperando a uno con amor, ¿cierto? Que uno llegue y siente ese afecto familiar, ese calor de hogar. Es una delicia. Tal vez, tal vez algunos de los que estamos acá no pueden vivir eso. Tal vez cuando salen del trabajo dicen, no, yo no quiero llegar a mi casa porque, ay, no, mi casa no está en orden o en mi casa hay dificultad y no, más bien no tengo ganas de llegar, ¿no? Y es algo muy humano, ¿no? Y tal vez la dificultad sea porque es con su cónyuge, con sus hijos, ¿no? Sin embargo, el domingo llegamos a la iglesia con la cara de la familia feliz, ejemplar, pero dentro de la casa hay problemas, hay líos, hay circunstancias que no están funcionando bien. Sin embargo, pues gloria a Dios y seguimos, ¿no? Y vamos a los grupos de estudio, predicamos, sin embargo, en la casa tenemos un lío, ¿verdad? Vamos y trabajamos, producimos, recibimos la mensualidad felices para ir a disfrutar a la casa, pero en la casa las cosas no andan bien. Y cuando uno llega no siente ese calor de hogar. Es más, realmente uno no siente esos deseos cuando está en esa situación, ¿no? Y tal vez usted está aquí sentado experimentando eso. Ay, Señor, dame una palabra y esa palabra que venga y mueva mi espíritu, Dios. De todas maneras, Señor, yo sé que lo importante es el espíritu, pero si tú tienes a bien, acuérdate de mi casa, ponla en orden, Señor. Porque qué delicia poder disfrutar de la vida espiritual y que en la casa también se pueda, ¿no? ¿No le parece a usted? Y no que pareciera como que son dos mundos, uno es mi vida espiritual y el otro es mi casa, ¿verdad que a veces pasa? Y entonces uno viene y recibe la palabra y se prepara y lleva a los grupos de estudio y la gente está lleno, pero en mi casa, mi casa. Bueno, para que nos sigamos alegrando de la casa, de todo lo que significa la casa, yo le quiero pedir a usted el favor que aparte a Ageo, porque vamos a volver allí, pero que ahora se desplace al libro de Esdras. Y en el libro de Esdras vamos a abrir en el capítulo número 3. Si usted gusta, en la casa, usted puede leer Esdras, Nehemías, Ageo y Zacarías, porque son contemporáneos. Son personas que estuvieron al tiempo en Jerusalén. Y para que usted comprenda un poco, resulta que todo el pueblo de Judá estaba bajo el dominio babilonio, después luego bajo el dominio persa. Pero después de un momento Dios permitió que estos judíos regresaran a Jerusalén con un propósito: edificar el templo nuevamente. Porque Babilonia, cuando se los llevó presos o esclavos, destruyó ese templo. Entonces ahora, unos años después, ellos están regresando a Judá para construir el templo. Por un momento, pregúntese qué significa para un judío el templo. ¿Qué significa para un judío el templo? ¿Qué significa para un judío poder ver el templo del Señor? Hoy en día no está edificado el templo, hay una parte. Pero para ese entonces ni siquiera había una parte. Estaba en ruinas totalmente. Y dice Esdras capítulo 3, versículo número 8. Vamos a leer hasta el 13. Mire esta delicia como dice acá. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Mire eso tan raro que dice, ¿para que qué? Activasen la obra de la casa de Jehová. O sea que aún en la casa había que hacer una obra. ¿Estamos de acuerdo?
Y para eso se llamó a los levitas. Pero no solamente estaban ellos, sino que estaba Zorobabel y estaba también Josué. El uno es el gobernador y el otro es el sumo sacerdote. Y dice así el versículo número 9. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. ¿Cómo se movían todos? Dice que como un solo hombre, todo el pueblo de Judá había venido de la cautividad y ahora todos querían activar nuevamente las cosas en el templo, pero todos trabajaban como un solo hombre, como uno solo. ¿Le recuerda algo en la palabra del Señor que haya salido de la boca de Jesús? Estaba el Señor Jesucristo orando y le dijo: Padre, yo te pido que los guardes en tu nombre y que por causa de tu nombre sean uno. Así que si usted y yo hoy hemos venido en el nombre de Jesús, somos uno. Y si guardamos la palabra del Señor Jesucristo, somos uno. Y en este momento están todos levantando el templo de esa manera, todos juntos, unánimes. Y dice el versículo 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Imagínense, hasta ahora habían construido solamente ¿qué? Los cimientos. Los cimientos. Pero puestos los cimientos, dice que se pusieron unas ropas, ¿quiénes? Los sacerdotes. Y que las trompetas estaban listas para como David lo había enseñado. O sea que era un momento de fiesta. Estaban alegres. Estaban profundamente felices porque iban a levantar nuevamente el templo del Señor. ¿Qué significa el templo del Señor para un judío? Sigamos leyendo. Versículo 11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. ¿Usted sabe qué significan esas palabras después de haber estado cautivo no 5 años, no una década, sino más de 60 décadas estando cautivos? Y regresar a su tierra y poder levantar el templo en el cual el Señor dijo: en esta casa yo manifestaré mi gloria. La gloria del Señor significa la luz. Quiere decir que si no hay templo, no hay gloria de Dios. ¿Es importante el templo? Es importante. Y para un momento en el cual están en cautividad, el templo significa esperanza. El templo significa luz. Y dice que estaban entonces alegres, cantando, danzando y diciendo: porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No se le olvide eso, que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Y entonces todos felices cantando, levantando el templo. Y dice el versículo número 12, y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Por qué llorarían? Porque su esperanza estaba siendo reconstruida, porque su esperanza estaba siendo levantada. Es como aquel hombre que perdió su hogar. No tiene deseos de levantar otro hogar, sino que él añoraría levantar su hogar. Y entonces un día Dios lo restaura y vuelve a su hogar, vuelve a su esposa. Entonces ese hombre, del gozo, de la alegría, llora. Es algo hermosísimo. Yo no sé si nosotros tengamos algo parecido para poderlo igualar a esto. Ese momento tal vez podría parecerse a algo, la persona que usted más ha amado y se murió. Y usted vuelve y la ve de pie. ¿Cuánto gozo le daría? ¿Cuánto gozo? Una vez me soñé con mi papá y ese día así todo feliz. Pero ya era solo un sueño, ya él sí no. Pero no está hablando de una persona, está hablando
Y dice que mientras unos lloraban, los que habían visto al templo antes, otros ¿qué hacían? Felices, alegres, haciendo fiesta. Se está levantando el templo, es la esperanza de Dios. Perdón, la esperanza de Dios para el pueblo. Y termina diciendo versículo 13, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Oh, ¿y usted se imagina cuánta alegría había? ¿Cuánta alegría había allí en ese lugar? Como cuando uno está pasando cerca al estadio y desde lejos escuchan. Y ojalá hagan gol. Eso llega desde el estadio hasta la Caracas y desde el estadio hasta la 50. Mucha felicidad. Y ojalá sea el gol de la final. No, ese gol no llega solamente hasta la Caracas, hasta la 50, sino que queda sonando durante minutos. Y sigue y sigue. Y eso es una emoción de este mundo, de este momento. ¿Qué pasa, no? Pero imagínese levantar el templo en el cual Dios mostrará su gloria. Sin embargo, el hecho de que el pueblo de Dios haga ruido haciendo las cosas que a Dios le agradan, implica algo, que lo escuche el enemigo. Y cuando el pueblo de Dios hace ruido, el enemigo lo va a escuchar. Y miren conmigo ahora Esdras capítulo 4. Le cuento un poquito, no es que no vamos a leer todo el capítulo 4, porque no alcanzamos. Ya me fue el 10%, el 25% del tiempo. Imagínese usted que estos malvados escucharon que el pueblo de Israel estaba levantando el templo e inmediatamente enviaron una carta al rey y le dijeron: rey, pilas, tenga cuidado, porque estos hombres van a levantar un templo para luego rebelarse contra usted. Entonces el rey contesta y envía otra carta. Versículo número 23, Esdras capítulo 4, versículo 23, leeremos hasta el 24. Dice así: entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sinsai, secretario de sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Qué pasó con todo ese gozo y esa alegría? Se acabó. ¿Por qué? Porque a los enemigos no les gustó. Y si usted lee Esdras y Nehemías y Zacarías, va a poder conocer mejor la historia. Así que aquí tenemos una primera enseñanza. Si usted se goza en las cosas del Señor, el ruido que usted haga le va a molestar al enemigo. ¿Por qué? Porque recordemos que el templo fue construido para que Dios colocase allí ¿qué? Su gloria. Pero también para otra cosa que más adelante nos lo enseñará Ageo. Sí, pero no nos vamos a adelantar. Hasta ahora estamos en su gloria. Así que ahora cada vez que usted está haciendo la voluntad de Dios, usted mostrará la gloria de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios al haberlo salvado a usted y a mí? Algunos se han quedado en que el propósito de Dios es salvarnos y ya. Ya, yo ya soy salvo, se acabó la historia. Pero no, la historia tiene más que hacer. Tiene que usted y yo sirvamos a Dios, que nos acerquemos a Él. Cuando Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, lo que Él quiso decir es, oigan, ahora ustedes se pueden acercar al Padre. Caminen, vamos. ¿Usted no le parece es una delicia? Que usted ya no tenga que degollar un animal y derramar la sangre, sino usted simplemente hacer, voy a entrar a la presencia de la persona más importante en toda la creación. Señor, ya. O sea, es algo grandísimo. Y cesó la obra. Cesó la obra. Y dice acá en el versículo 24, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. O sea, pasó un reinado de Artajerjes y en el segundo año del rey Darío. Pero antes de eso yo quiero que leamos una cosa. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto.
Mire, ese solo texto indica algo, que el evangelio que tiene que ser expuesto. El evangelio debe ser visto. Y le hago una pregunta, ¿usted es la iglesia de Cristo? Sí, yo soy la iglesia de Cristo, ¿ok? Entonces su labor es usted exponer el evangelio, que la gente lo vea, lo conozca a través de usted. Usted es el medio a través del cual la gente podrá escuchar el evangelio. No solamente los que están afuera sin conocer de Cristo. También es necesario que nosotros como iglesia expongamos el evangelio a la misma iglesia. Porque a veces la iglesia olvida el evangelio. Mire lo que dice versículo número 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora pues, nosotros podríamos decir, ¿esto tendrá alguna relación con lo que ocurrió en Ageo? Claro que tiene una relación. Porque ¿quiénes fueron los que impidieron que siguiera construyéndose el templo y que siguieran gozándose en el templo? El enemigo. Pero ahora está diciendo acá que el príncipe de este siglo, ¿qué le hará a los incrédulos? Los cegará para que la gloria de Dios no les brille, para que la luz no los alcance. Pero ¿sabía que en la iglesia también puede pasar eso? Porque dice que el león está rugiente, mirando a quién devora. Entonces la iglesia, ¿cómo tiene que estar? Atenta. Usted después va a leer, usted se dio cuenta que cómo suspendieron las obras. Buenos días, nosotros venimos de parte del rey Artajerjes, queremos que dejen de construir el templo. No, ahí dice que fue de una forma violenta. Bueno, que mínimo los habrán golpeado, mínimo los habrán maltratado verbalmente. Estos judíos arrapastrosos, inmundos, ¿qué les pasa? ¿Qué se creen? Si ustedes son lo peor. Ahora está diciendo, viéndolo a la luz del Nuevo Testamento, que también a la iglesia le pasará lo mismo. Ahora una pregunta, ¿cuál es el templo que vamos a edificar? ¿Cuál es el templo que vamos a edificar? Ay, ¿verdad que para el cumpleaños de la iglesia nos regalaron? ¿Ese es el templo que vamos a edificar? ¿Cuál es el templo que vamos a edificar? ¿Cuál fue el templo que Jesús edificó? Dijo, este templo en un día será disuelto, pero yo levantaré un templo, un nuevo templo, en 3 días. Y Él está hablando de su cuerpo y está hablando de su cuerpo. Ahora, ¿cuál es el templo que debemos levantar? Este cuerpo. ¿Cuál es el templo que debe manifestar la gloria de Dios? Este templo. ¿Cuál es el templo que debe manifestar la gloria de Dios? Este cuerpo. Usted es el lugar a donde el Señor ha decidido ahora reposar. Ya no es un lugar hecho con piedras, sino que es este propio cuerpo. Y Pablo dirá, no ignoren que ustedes son templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Edificarlo, cuidarlo, para que su presencia esté de continuo ¿en dónde? Acá. Bueno, versículo número 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Mire este versículo tan importante. Este templo, ¿a quién predica? Al Señor de este templo. No de Él mismo, sino al Señor de este templo. Y dice el 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este versículo tiene demasiada información. Lo único que está diciendo es, porque Dios, ¿qué? Mandó. Iglesia, es un mandato que en usted resplandezca la gloria de Dios. Es un mandato. Citaba primera de Juan, Luz Estela hace un momento cuando estaba orando, cuando inició el culto. Decía, Señor, porque tú nos dices que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él, tú eres fiel y justo para perdonar. Pero a veces pasa que nosotros estamos malinterpretando la gracia. Y estamos pensando que la gracia es que ahora soy salvo y me comporto como un cerdito, como un marranito. Y la gloria de Dios no tiene que resplandecer en mí. Eso es tarea de Dios.
No, usted fue santificado, apartado, lavado, para que en usted brille la gloria de Dios. Usted no puede volver a las mismas labores de antes, porque usted fue rescatado de las tinieblas para que ahora viva en la luz. Fue rescatado del reino, del yugo de Satanás, para ahora vivir en el reino de Dios, en el yugo de Dios. Eso fue lo que hizo Dios. Y la palabra de Dios transforma. Y lo vamos a aprender a través de Ageo. Y dice entonces que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Jesús también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Recuerde esto, usted es la luz del mundo. ¿Cómo conocerá el mundo a Jesús? A través de su iglesia. ¿Cómo escucharán las palabras de Dios? A través de su iglesia. ¿Cómo sabrán qué hacer? A través de su iglesia. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandezca su luz. ¿Quiénes están en este momento en este mundo? La iglesia. Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, mas te pido que los guardes del mal. Ay, Señor, ¿por qué no nos quitaste de una vez? Porque nos necesita acá. Porque su misericordia, ¿usted recuerda lo que estaba cantando el pueblo de Judá allá en Esdras? Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Que usted y yo estemos aún vivos para que podamos anunciar el evangelio. Que usted y yo estemos vivos para que puedan ver la luz de Cristo. Y no las tinieblas del mundo. Suficiente con las tinieblas del mundo, ¿no le parece? Y entonces dice que Él mandó. Y luego dice, es el que resplandeció en nuestros corazones. Es Él el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién resplandeció en nuestros corazones? Él. Él. En nuestros corazones había inmundicia, tiniebla, oscuridad, pero Él hizo resplandecer nuestros corazones. Ahora usted dirá, bueno, pero ¿y todo eso qué tiene que ver con lo que leímos en Ageo y en Esdras? Pues entienda esto, el templo se levantó una vez para la gloria de Dios, pero luego a causa del pecado ese templo fue destruido. Dios permitió que fuera destruido por Babilonia. Y nosotros fuimos creados a imagen de Dios y a su semejanza. Pero por causa del pecado fuimos sacados ¿de dónde? De la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. No había gloria en usted y en mí. Perdimos la gloria, no había nada que pudiera brillar en nosotros. Por más brilla metal que usted le aplicara, nada podía brillar en nosotros. Nada. Nada de nosotros podría brillar. Pero Dios en su bondad y en su misericordia envió a su Hijo para restaurarnos, para restituirnos. Puso el simiente, que es ¿quién? Jesús. Y dice Pablo, que nadie ponga otro cimiento. Nuestro cimiento es Jesucristo. Que nadie lo cambie. Y entonces cuando uno se salva y está puesto los cimientos, ¿qué hace? Se pone gozoso, ¿no? ¿Usted cómo se puso de feliz cuando conoció a Jesús, no? ¡Ah! ¡Uy, qué nota! Perdón la palabra. ¡Qué chévere! ¡Qué bendición! Lo que pasa es que yo cuando conocí al Señor no decía esas palabras tan cristianas. ¿Sí? Yo no, qué berraquera, qué bacano. Ahora soy hijo de Dios. Me acerqué a Él y lloraba de alegría. De los de la historia en Esdras, yo era los que gritaba de alegría porque no había visto el templo anterior. No tenía idea. Entonces yo, ¡wow! Señor, ahora tu luz está en mí. Pero uno hace tanta bulla que viene el enemigo a devorar. Acabar con ese júbilo. Y entonces llega la carta al mundo. ¿Estás muy feliz? Te necesito ocupada en mis cosas, no en las cosas de Dios. Lo necesito ocupado en las cosas del mundo, no en las cosas de Dios. Deje tanta alegría, tanta guacharaca, que de oración no va a comer. Que de ir a rendir culto no se va a pagar el arriendo, así que no se alegre tanto. Que por estar capacitándose para ir a enseñar la palabra, o mejor, para que usted la comprenda, la empresa no le va a prosperar, así que lo necesitamos es ocupado en su casa, en su estudio, en su empresa.
pero deje tanto. Ya, Dios lo salvó, ya se acabó. Ya, quítese esas vestiduras de sacerdote, baje la trompeta, no haga bulla, ya se acabó el rollo. Ya. Y nosotros como judíos, sí. Y dice entonces que Él resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El enemigo no quiere que en usted resplandezca esa luz, porque entonces podrán conocer a Jesús. Y cada vez que una persona conoce a Jesús, algo espectacular sucede. ¿Qué sucede? Ahora se puede acercar al Padre. Y no solamente acercarse, ahora puede tener intimidad, comunión. Después de todo esto que hemos leído, vamos a leer Ageo. Y usted verá cómo lo vamos a entender de chévere. Ageo capítulo número 1. Entonces recuerde, ellos habían levantado el cimiento, ¿no? Porque se había destruido ese templo. Y Dios había permitido que lo volvieran a levantar. Versículo número. Antes de esto, recuerde que la palabra se le dio a Zorobabel, a Josué y al pueblo. ¿Quién es Zorobabel? El gobernante. ¿Quién es Josué? El sumo sacerdote. Y se le dio al pueblo. O sea que esta palabra es para todos. Oída iglesia, esta palabra es para todos ustedes. Para los que están sirviendo y para los que no. Para los que están llevando la palabra y para los que no. Para los que están nuevos y para los que ya son experimentados. Dice así, versículo número 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, Ageo está diciendo esto, hey pueblo, Dios les manda a decir esto, este pueblo dice, o sea, Dios está aquí lo primero que nos está enseñando es que Dios conoce ¿qué? El corazón. Dios sabe lo que usted murmura, Dios sabe lo que usted piensa, Dios sabe lo que hay en su corazón, sin aún decirlo, Él sabe lo que hay en su corazón. Ahora el profeta Ageo está diciendo, Dios dice esto, que ustedes dicen, ¿qué dice el pueblo? Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Usted puede creer eso? Después de ese gozo y esa alegría que nos estaban contando en Esdras, ahora ¿qué está diciendo estas personas? Aún no es el tiempo. ¿Lo dice Dios? No. ¿Lo dice el profeta? Lo dice el pueblo. No, aún no es el tiempo. Así estamos bien. Tranquilo, estamos bien. O sea, sí lo vamos a construir, pero aún no es el tiempo. Y entonces dice el versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Yo quiero que usted tenga claro que en el capítulo número 1 de Ageo, usted está yendo del día número 1 del mes sexto hasta el día 24. O sea, nosotros lo estamos leyendo acá en minutos, pero esto fue algo que sucedió casi en un mes, en un febrero, para que usted se lo imagine. Fue un tiempo de reflexión para el pueblo de Dios. Y dice, entonces vino palabra de Jehová, estoy leyendo el versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Mire lo que está mostrando este versículo. Ustedes dicen, aún no es el tiempo de edificar mi casa, está diciendo el Señor, ¿no? Pero para ustedes sí es el tiempo de edificar sus casas y están bellas, hermosas, artesonadas, está diciendo. Usted se da cuenta que cuando ellos regresan del exilio, ¿qué es lo que se ponen a reconstruir? El templo. La bulla que hicieron, el enemigo que hizo que suspendieran la reconstrucción del templo, pero no la reconstrucción de sus propias casas. Esas sí las pueden seguir reconstruyendo, porque la reconstrucción de sus propias casas no da tanto gozo como el templo. Porque el templo significa ¿qué? Que Dios está con nosotros. ¿Sabe qué eso significa? El hecho de que Jesús le diga, tú eres el templo de Dios.
eso significa que Dios está con usted. Es más, no está con usted, está en usted. ¿Se imagina unir a todo lugar con Dios? O sea, eso es genial, ¿no le parece? Pero uno a veces no es consciente de eso. Uno es tan inconsciente de eso que uno entra al baño pensando que Dios se quedó en la puerta. No, Dios está en usted. O sea, Dios está en sus momentos más santos y en sus momentos más desagradables. Porque nosotros pensamos que Dios solamente está conmigo ahora que estoy en el templo. Señor, damos gracias por tu presencia en nosotros. Pero cuando usted salga de acá, Dios está en usted. Por eso está insistiendo en Ageo. Y mi gloria y mi templo, si no hay templo, no hay gloria. Y para el tiempo de Ageo, ya estaban reconstruidos, ¿qué? Los cimientos. Ya estaban. ¿Desde hace cuánto? Desde el reinado de Artajerjes. Pero ahí se quedaron y cada uno a qué se dedicó, a construir su propia casa. Y el Señor dice, no es tiempo de construir mi casa, pero sí es tiempo de construir su casa. Bueno, ok. Versículo número 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Este es el mandato que nos da el Señor, ¿qué? Mediten sobre, pero mire lo que está diciendo, meditad. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el camino, o los caminos, el camino. Ahora Él está mandando al pueblo que mediten en sus caminos. O sea, ¿qué pasó? Se apartaron del camino. Pueblo mío, o ex pueblo mío, mediten en sus caminos. Y no en mi camino, en sus mediten. Y Dios les dice que tiene que meditar. Mire lo que dicen. 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Quiere decir que todo lo que hace, se va. No pasa en Colombia, pero es como cuando alguien recibe el salario y ya, se fue. Así está diciendo que le está pasando a los judíos. Ustedes trabajan, se levantan temprano, trabajan duro, porque están trabajando para construir ¿qué? ¿El templo? Sus propias casas. Lo que no trae la gloria. Duro, trabajando duro. Pero ¿qué está diciendo? Todo cae en saco roto. Y Dios mismo va a decir ¿por qué? Versículo número 9. Buscáis mucho. 9. No se ha desjuiciado. Versículo número 9. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Por qué todo ese esfuerzo queda en saco roto? Porque Dios mismo lo está disipando. Yo le quiero hacer a usted hoy una pregunta. Bueno, antes de eso lo quiero felicitar. ¿Por qué? Yo lo felicito a usted que está llevando grupos de estudio. Yo lo felicito a usted que está viniendo hoy a rendir el culto y a los que están rindiendo el culto online. Los felicito por apartar este tiempo. Los felicito a los que están sirviendo en la escuela dominical. Felicito a todos los que están yendo a llevar la palabra. Están haciendo la obra. Se esfuerzan. Los felicito. Pero por un momento les quiero hacer una invitación. Haga de su vida un momento sin rendir el culto, un momento sin servir en la escuela dominical, un momento sin servir en los grupos de estudio, un momento sin dar consejería a su hermano y quédese usted solo con sus tiempos de oración y su lectura de la palabra, mirando a Dios y medite en si usted está edificando su casa, no la suya, su casa. Porque si usted no edifica esta casa, que es donde Él decidió habitar, todo lo demás será en saco roto. Porque si esta casa no se edifica con amor para Él, no hay gloria de Él.
no hay luz que brille, todo será en saco roto. Porque algunos estamos sirviendo, no por amor a Dios, sino para competir. Algunos estamos sirviendo, es porque estamos buscando títulos. Algunos estamos sirviendo porque pensamos que por ese servicio nos vamos a salvar. Algunos están congregando para apaciguar la conciencia de todo lo que no hicieron o lo malo que hicieron durante la semana. Y estamos dedicados de pronto a construir nuestra propia casa. Estamos construyendo nuestra propia manera de habitar cuando Dios nos ha dado una casa gloriosa. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. No se preocupe. Jesús entró al templo y levantó todo porque vio que estaban haciendo de su casa, la casa de oración, una mugrera, una cueva de ladrones. No, pero hasta donde Jesús ya lo arregló, ¿no? Y luego después no volvió a pasar. Santiago dice, pedís y no recibís, trabajáis y no recogen fruto, arden de envidia y nada les da fruto. ¿Por qué? Porque aun cuando piden, piden mal, porque piden para sus propios deseos. Por lo tanto, no recibirán. No, pero la palabra del Señor dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él nos lo tiene que dar porque lo prometió. Sí, si estamos arrodillados a sus pies. Dice el versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella, escuche bien, si usted reedifica, póngame atención por favor, esta casa, su cuerpo, su vida, que Cristo, eso fue lo que Él salvó. Cuando Él murió en la cruz, derramó su sangre para salvarlo a usted y a mí. Y está bien que sirvamos, debemos hacerlo, para eso fuimos salvos, para servirle a Él. Pero el primer servicio es que usted tiene que edificar su vida. Tener la intimidad con Él. ¿Hace cuánto no podemos disfrutar de esa comunión con Él en la mañana cuando uno se levanta a orar? Señor, yo quiero, no pasa nada. O leer la palabra y que la palabra me conmueva. ¿No? Nos volvimos algo externo y la casa del Señor derrumbándose. Créanme, podemos trabajar durísimo, pero todo será en saco roto. Mi amor por Él, dice en Eclesiastés, en Cantares, díganle a mi amado que muero de amor por Él. ¿Estamos muriendo de amor por Él? ¿Estamos muriendo de amor por Él? Y subid al monte, traed la madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Si usted y yo reedificamos esta casa, Él mostrará su gloria, lo glorificaremos. ¿Por qué la iglesia no busca la oración? Porque está ocupada haciendo su propia casa. ¿Por qué no busca la palabra? Porque está ocupada construyendo su propia casa. Pero gracias a Dios envió a Jehová para decirle al pueblo, ¡hey! Vamos a levantar la casa del Señor con todo el gozo y con toda la alegría. Mire lo que dice aquí, versículo 12. Y oyó Zorobabel. ¿Qué hizo Zorobabel? Oyó, escuchó. ¿Usted está aquí escuchando? Bueno, muy bien, Zorobabel. Y dice, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, que aquí también estemos Josués, y todo el resto del pueblo, y la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. O sea, ¿qué significa ese temor? No, ¿cómo vamos a perder esto? No lo vamos a perder, tenemos temor de perder esta comunión con Dios, que Él nos dé su voluntad y que Él glorifique, que nosotros glorifiquemos su nombre al construir su casa. Que Él venga y habite. Y dice el versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová.
O sea que si usted edifica esta casa para Dios, ¿quién estará con usted? Dios. Emanuel, Dios con nosotros. He aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. ¿Eso no le parece una muy buena noticia? Y dice aquí 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Pues yo le quiero decir una cosa, aquí no está Judá, pero está la iglesia del Señor. Aquí no está Geo, pero está este burrito, predicándoles hoy de la palabra. Y no está ni Zorobabel, ni Josué, ni ese pueblo, sino está la iglesia. Y yo anhelo que hoy todos seamos movidos por su Santo Espíritu para levantar su templo. Pero mire lo que dice el 127. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Mi amado, lo que Dios más ama de usted es su vida. ¿Sabe por qué? Porque su vida ya no es su vida. Porque usted murió a causa de sus pecados. Ahora ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Artesone esta casa. Cuídela. Sí, en el cuerpo, sí, cuídela. Sí, coma bien, haga deporte, chévere. Prepárese también, que usted mantenga vigente mentalmente para que cuando usted aún siendo viejo, usted tenga la habilidad mental y sea coherente en la predicación de la palabra. Claro que sí. Pero lo más importante, guarde su espíritu. Y entonces Dios lo bendecirá, porque Él dijo, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y entonces no solamente Él vendrá gozoso a su casa a habitar, sino que también sus cosas podrán ser puestas en orden. Y usted también podrá llegar a su casa a habitar feliz, contento, gozoso. ¿No le parece una buena noticia? Ocúpese de lo más preciado que Dios le dio. Y créame, sus cargas, sus penas serán quitadas. Porque Él de verdad transforma. Esta palabra da vida. Mire, esto no es mentira, esta palabra da vida. Y si usted no ha podido experimentar esa transformación, yo le invito a que usted permita que Él venga y habite en usted. Y Él lo transformará. Él lo redarguirá. Él enseñará cómo cuidar su espíritu. Pero por lo pronto le doy lo básico. Ore, una oración sencilla, honesta. Y lea su palabra, permitiendo que esa palabra lo mueva. Que el Espíritu del Señor nos mueva. Dice el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Mire, por más que usted se esfuerce haciendo cosas, si usted no cuida lo primero, lo demás está por demás. Y en el Salmo 132 que leímos hoy al inicio, dice esto el versículo 14. Cuando usted lea el Salmo 132, entienda que este salmista está hablando de David con su deseo por construir la casa del Señor. Tanto que David dijo, yo no iré a mi palacio si no levanto la casa del Señor. Desde el 13, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Ahora yo le digo una cosa, porque Jesús ha elegido la iglesia, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Padre, gracias, Señor. Padre Celestial, por habernos dado tanto, Dios, por habernos bendecido con tanta gracia y tanta misericordia, Señor. Hoy te pedimos perdón, Dios. Perdónanos, Señor, por ocuparnos de nuestros propios quehaceres, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, que no hemos deseado, tal vez, Señor, hablo en general, pero tú conoces los corazones. Seguramente algunos han permanecido, han perseverado, Señor,
pero hablo en general, Señor, como iglesia, todos juntos y unánimes. Perdónanos, Señor, por ocuparnos de nuestras propias cosas, Señor. Perdónanos porque también a veces, incluso sirviendo en tu casa, sirviendo, haciendo los grupos, enseñando la palabra, llevando tu evangelio, Señor, lo hacemos no para construir tu templo, sino para construir nuestra propia casa, nuestro nombre, nuestro título. Hoy yo te pido, perdónanos, Señor. Iglesia, mire, por favor, aproveche este momento y pídale perdón a Él. Clámele a Él, dígale, Señor, ayúdanos, Padre. Padre, yo te pido que tú nos ayudes. Que tu espíritu, tal como tú lo utilizaste con Ageo, salga y entre en cada uno de nuestros espíritus y nos lleve, nos conmueva, nos ayude, Señor, a levantar tu casa, Señor, a ocuparnos de la primera obra que tú nos diste, esta casa, esta vida que tú nos has dado, a recuperar, Señor, esa intimidad contigo, elegir que tu casa sea nuestra casa. Que nosotros nos metamos bajo tu cobertura para vivir siempre bajo tu voluntad, con tu presencia, Señor. Y entonces tu gloria será manifestada donde quiera que vayamos. Construyamos otros techos, Dios, para poder hablar de ti y pensar que estamos contigo. Tú eres nuestra casa, tú eres nuestra habitación, Señor. ¿A dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y tú dijiste, Señor, porque el nombre de Jesús ha elegido la iglesia, la quiso por habitación para sí. Esta será para siempre su lugar de reposo. Aquí habitaré porque la he querido, Señor. Gracias. Tú nos amaste con un amor profundo. Tú nos rescataste, Señor. Gracias, Señor. Padre, yo te pido que por favor que con tu palabra limpies tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Restaura, Dios. Tu palabra puede restaurar, Señor, al que se había apartado. Tu palabra puede restaurar al que estaba sin esperanza. Tu palabra nos hace acercar, Dios, para poderte amar, Dios. Queremos esa intimidad, Padre. Aquellos que han perdido la intimidad en el momento de la oración, hoy te pido en el nombre de Jesús, devuélvesela, Señor, enamóralos nuevamente, que tengan gritos de júbilo porque han vuelto a ti, Señor. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús. Tu iglesia, Señor, tu iglesia, tu casa, tu cuerpo, tu amada, Señor, avívalo, Padre. Te lo pido hoy en el nombre de Jesús, Señor. Señor, a cada siervo, hoy ayúdalo a levantarlo, Señor. Que tengamos temor de ti, Señor. Que cuidemos nuestra intimidad contigo, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres aquel, Señor, que rompe el poder del pecado, Dios. Tu amor es fuerte y poderoso, Señor. Tú eres Rey de gloria y Rey de majestad. Gracias, Señor. Gracias, Dios.